Pues claro, evidentemente El Resplandor, obra que si quieres ya hablaremos en extenso en otro momento, pues claro, lo que te refieres a los planos de Kubrick, a ver, la obra en general, mira la obra en general, no a ciertas cuestiones. Es una buena película, yo la considero, pero no una gran película, ni mucho menos. Es una obra efectista que reúne todos los elementos que van a ser luego la base para el terror postmoderno, todos los golpes de efecto, la música estridente, esas imágenes dislocadas, pero que evidentemente no constituyen ninguna gran poética. Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, la obra tiene una de las mejores tramas, pero desaprovechadas de la historia del cine. Porque la cantidad de discursos, bueno, esa obra tiene que haberlo hecho un Buñuel, entre un Buñuel y un Antonioni. Porque todas las relaciones entre paisaje, arquitectura, relaciones interpersonales, aislamiento, pues estar en un discurso brillante. Y además, más aún, un discurso transhistórico, es decir, sin necesidad de ejercer ninguna crítica en ninguna época determinada, sino demostrar o ejercitar la tesis, por así decirlo, en virtud de la cual unos sujetos, una estructura de parentesco concreto, acotada, compuesta por un niño y un matrimonio, acaba básicamente en la chaladura, dicho así de un modo muy coloquial, en la chaladura por estar aislados durante muchos meses en un hotel alienante, vacío, en un paraje subyugante, pero al final yermo existencialmente, y que además pululan, ¿no?, en la casa las significaciones de la propia arquitectura y la propia implicación que tiene en la vida de las personas el hotel, lo que es un hotel, pues todos estos fantasmas, ¿no?, que surgen en la obra, que pueden ser el reflejo de la huella del pasado. O sea, toda la cantidad de elementos que tienes en la obra, puedes haber hecho una obra maestra. Y Kubrick prefiere, que eso se caracteriza a su cine, sobre todo después del año 68, con Una odisea del espacio, pero bueno, El Resplandor es un buen ejemplo, Porque Una odisea del espacio se la considera una grandísima obra. Pero sobre todo con El Resplandor, la obra posee un esmerado tecnicismo, por así decirlo, ¿no? Es decir, un interés muy esmerado sobre la técnica, demasiado minucioso, en detrimento de la poética. Es el mejor ejemplo que da una colleja a las tonterías absolutas que dice Fajardes. Es el mejor ejemplo, el cual demuestra que un gran despliegue técnico no implica per se una gran poética, ni mucho menos. Entonces, la obra de Kubrick, estamos ante una obra fenomenológica apabullante, es decir, se aprovecha del noúmeno, del propio hotel, para hacer un descubrimiento constante de todas las estancias del hotel, no todas las habitaciones, pero los grandes pasillos, los grandes corredores. Pero esta exploración visual al final acaba sin sustancia. No tiene sustancia. Además, más aún, propios encuadres, como el del niño, por cierto, ese traveling ejercido con la Steadicam, que es un tipo de encuadre ejercitado con una cámara que no necesita los pesados traveling, pues al final, fíjate lo que hace, curiosamente, es vulgarizar la propia sustancia del encuadre, es decir, es el preludio a lo que va a ser lo posmoderno, que es vulgarizar completamente la poética de los encuadres. Es lo más opuesto al cine negro, por ejemplo, al expresionismo alemán, en donde cada elemento del cuadro estaba medido, la profundidad de campo, etc. Aquí la profundidad del cuadro de Kubrick es meramente técnica, que descubre fenómenos, pero no tiene sustancia abstracta, poética, no tiene chicha la película. Por no hablar de todas las ausencias semánticas profundas en el desarrollo de los personajes, etc. Entonces, Kubrick para mí hace una obra muy, muy desaprovechada. O sea, la aprovecha muy, muy mal. Y nada más que decir. Nada más que decir. Es una obra que al final tiene una ansia fenomenológica brutal. Tiene cierto interés, tiene cierta potencia, pero no pasa de ser una buena película. Con mucho. Sí, yo iba a comentar dos puntos, pero se me ha olvidado ahora uno, a ver si lo recupero mientras hablo del otro. De lo que con lo que me quedo, ya me he acordado. Son dos cosas con las que me quedo del film, sobre todo así por comentarlo de un modo sugerente y de un modo rápido. El primero que es, que ya lo hablamos tú y yo, es la integración y al final el establecimiento del cine de terror, el final o la desaparición del cine de terror poético que hemos comentado muchas veces, que se ve en el Nosferatu de Murnau o en esas obras japonesas, etcétera, que yo no he Claro, visto todavía, ¿no? Y que otro establece punto. el terror fenomenológico precisamente en virtud de, del aprovechamiento o del perfeccionamiento técnico de Kubrick. Y es precisamente por esto y no por otra cosa, Sí, por lo que se acaba estableciendo un cine de terror postmoderno, un cine de terror contemporáneo degenerado, en el cual
prima un terror fenomenológico. Claro, un terror fenomenológico, ¿qué quiere decir? Pues un terror o bien del susto fácil, del ay, bu, ¿no? O bu, o aparecer por ahí con la cara ensangrentada. Polgore, sí. O ya Sí. sabemos, claro, los gore, unas niñas, precisamente, la aparición súbita de unas niñas que no da más que una sorpresa, ¿no? Porque un terror existencial, vamos, no llega ni se acerca, ¿no? O Jack Nicholson apareciéndose por el resquicio, por el trozo de la puerta, gritando una frase, ¿no? Y pues eso, Sí, sí, sí. en virtud del fundamentalismo técnico que alcanza Kubrick en esta en esta etapa, eh, bueno, sin perjuicio de que hemos criticado lo de decir las etapas del cineasta, etcétera, que es una ridiculez, ¿no? Pero en este sentido tiene, o sea, en este contexto tiene sentido. Pues eso establece un terror fenomenológico, un terror que no es poético, que no va a lo profundo, que no cala en los huesos, sino que es un terror del susto, que te da el susto en el momento, pero de miedo no tiene nada, ¿no? Sí, Es, efectivamente, es un, es un, totalmente. como mucho un miedo, un terror infantil del monstruo debajo de la cama o de que se me abra la puerta, ¿no? Sí, Y, sí, efectivamente. y otro, joder, el otro punto que quería comentar que se me ha ido otra vez, joder, es que estoy espeso, coño. Tienes- Era, a ver, ¿qué era? Bueno, no sé, sigue tú y si quieres comentar algo más, algún punto de esto que he dicho y a ver si me acuerdo, Sí, coño. así te acuerdas mientras yo hablo, que a lo mejor mientras que hablo te viene. Sí, 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 sí. Que al final la obra, sin perjuicio de sus aciertos ni de sus virtudes, que no son muy, muy potentes, la obra instaura, no inaugura, pero instaura las bases de lo que va a ser el terror moderno, efectivamente. Pero más aún, es que además la obra, ahí ves la crítica parabólica, ¿no? Que si se involucra en la paranoia de un hombre alienado, pongamos lo que sea. Vale, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Pues dilo y ya sigo yo luego. Vale, sí. Sí, sí, pero es muy breve. También es lo que hemos dicho esta mañana, que me acaba de venir, ¿no? Que es precisamente en base al fundamentalismo técnico que acuña Kubrick en este filme, precisamente lo que prima de este filme por internet, etcétera, por lo que uno busca, ante la vacuidad poética, son precisamente esos simbolismos técnicos, precisamente por la Sí, sobrecarga de lo fenomenológico que existe en el filme, por justo. fijarme que ponen el bote de tomate de la despensa, Sí. o O la fijarme que, camiseta del niño. claro, o la camiseta del niño, o el cuadro de la planta 32, ¿no? Sí, Pues uno tiende, y además esto también aparece, o sea, hace aparecer la hermenéutica posmoderna en los filmes en base a la vacuidad poética y el analizar y el calificar los filmes en base ya no a una poética general del filme, sino en base pues justo, a justo. lo que sale ahí o allí y lo que puede significar o no y la paranoia posmoderna. Es pura paranoia posmoderna basada en lo técnico, que precisamente aquí vemos, como hemos comentado muchísimas veces, el fundamentalismo tecnoeconómico del cine, ¿no? Lo que se empieza a basar en la posmodernidad. Y pues eso representa el paradigma, representa el inicio del paradigma, incluso me atrevería a decir que bueno, hay otras, ¿no? Pero joder, de un director tan potente como es en su primera etapa Kubrick, pues al final establece, o sea, crea una institución alrededor de eso, de lo fenomenológico, y que ya hemos criticado muchas veces en los análisis de los filmes que hacen los Sidran, ¿no? Crego, Fajarnés, etcétera, etcétera, que se fijan en el bote de tomate, pero no entienden de poética un carajo, macho, y de arte Nada. sustantivo y de obra sustantiva no entienden nada. Nada. Y era eso, era No, eso. creo que tiene poética y tiene su empaque, pero al final le cae en lo que se llama seguir el rebaño. Es lo que veo yo, ¿eh? Lo que veo yo. Y bueno, lo de Chulia no tiene nombre, del niño perismo que se mete en lo que no sabe. Y lo de Salguero es de risa. Es el ejemplo, es que Salguero es el ejemplo de la crítica postmoderna por antonomasia, para los Simon. Coges encima una basura absoluta que no es ni siquiera cine, llamada Dogville, empiezas a traer un discurso, vamos, de una verborrea extenuante y la consideras como una obra maestra y un maestro el autor. Cuando estás ante ni siquiera un telefilme barato, sino una chapuza videoclip, ni siquiera videoclipera, es que no es ni videoclipera, fíjate. Incluso tiene más poética, Gran Hermano, lo he dicho muchas veces. En fin, yo creo que la buen traje se ríe de todo, básicamente, porque es el emperador desnudo, ¿no? El emperador que va desnudo y los demás creen que tiene un traje, pero porque se lo han dicho, ¿no? Los supuestos entendidos. En fin, entonces, de eso, como ya lo hemos hablado muchas veces, aunque ya seguiremos, porque es una constante importante. O
sea, el paradigma del posmoderno topa, evidentemente, porque es la destrucción completa de cualquier sustancia en el cine. Se convierte el cine, la cámara, en una mera registradora de a saber qué fenómenos. Entonces el cine puede ser pornografía, publicidad, metraje, el llamado metraje encontrado, etcétera. Pero bueno, volviendo a lo que decías, no sé lo que estaba diciendo antes de que dijeses esto, porque te he dejado paso. Pero bueno, no sé qué estaba diciendo antes de que leche. Pues que Ahora no lo se me ha sé, olvidado a mí, fíjate. es que no lo sé porque estaba pensando precisamente en qué se me había olvidado, macho. Que fíjate los dilemas de la realidad, macho. Sí, sí, espera, espera, porque algo más cogido. Algo más cogido para como punto de partida. Eh, espera. Ah, sí, bueno, que sienta las bases. Bueno, no sé si lo estaba diciendo, ya lo he dicho, de hecho. No sé si lo he vuelto a repetir. Las bases del terror actual, del terror postmoderno, del efectismo fenomenológico. Y claro, solo hace falta advertir la cantidad de metáforas burdas que hallamos en esta película. Es decir, desde esa secuencia cuando ya Shelley Duvall está al borde del derrumbe absoluto, cuando va con el cuchillo en las postrimerías de la película, cuando advierte a uno que está vestido con la cara de cerdo, supuestamente filándole, pero no se ve nada, están fuera de campo y no está haciendo nada, filándole a un tío el miembro en una habitación. Es decir, esas vulgaridades y luego, evidentemente, las ensoñaciones que tiene Jack Nicholson en el bar. Es decir, uno, después, si uno advierte se ha tomado la molestia de advertir a la gran poética de terror nipona del año 50-60, que es cine muy desconocido. Nobuo Nakagawa, cineastas como Nobuo Nakagawa, Roy Arai, Goro Kadono, Kenji Mizumi, etcétera, Kunio Watanabe, por ejemplo, etcétera, porque la cantidad es abismal de cineastas. Claro, ese cine ejemplifica perfectamente la poética cinematográfica, es decir, la sensibilidad estética, la inteligencia poética impresa en esas obras, la cantidad de análisis minucioso sin necesidad de palabritas, porque además muchas no están ni siquiera dobladas, no hay ni siquiera subtítulos, pero sin embargo son inteligibles perfectamente. Cantidad de escalas a las que se mueve, las diferencias sutiles entre el fantasma imaginado, el corte de cámara que te da a entender la imaginación fantasmagórica del protagonista, el fantasma objetivo impreso en la obra, etcétera, etcétera. Claro, cuando uno se ha deleitado con todas estas auténticas joyas del cine, auténticas, verdaderamente desconocidas y rematadamente sublimes, y uno advierte grandes bombazos como El Resplandor, uno no puede por menos que echarse una risa, porque claro, lo vulgar y burdo que está impreso en El Resplandor, es decir, uno podría escribir páginas sobre todas las metáforas burdas, sobre lo mal hilvanado que está, la cantidad de relaciones que intenta pretender ejercer el cineasta, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, al final El Resplandor es una obra que cabalga entre una virtud muy escasa y una vulgaridad muy patente. Y nada más que decir, es que es eso, y lo de la crítica parabólica. Entonces, la obra de Kubrick también peca de carecer de una cadencia y una abstracción poética. Es decir, siempre en la película advertimos casi siempre que el encuadre se está meneando. Si no hay ninguna distensión poética de ningún tipo. Es decir, es puro cinetismo, pura ansia fenomenológica, en donde la obra se cabalga hacia un cinetismo, hacia un vampirismo fenomenológico que lo tiene que descubrir todo, pero que al final no haya ningún puerto. Es decir, y todas las parnallas de Jack Nicholson, todos sus dilemas familiares, los cuales podrían estar representados poéticamente de una forma pertinente y potente, al final se acaba disolviendo, desaprovecha todos estos elementos. De ahí la crítica parabólica, porque coge todos estos elementos que están impresos en la obra de un modo muy vulgar y superficial, y con eso justifica la película. De este modo, y con este tipo de crítica, y ya acabo, uno puede encumbrar tanto a Shakespeare como a un culebrón. Porque claro, un culebrón también hay relaciones de amor y odio, ¿no? Como Otelo. Es decir, que vamos en el posmodernismo absoluto. ¿La obra de Kubrick tiene elementos? Sí. ¿Están aprovechados bien? No. Entonces, ¿en qué acaba esta obra de Kubrick? En simbolismos, que es lo que hace la crítica parabólica posmoderna. Cojo unos elementillos de aquí, la camiseta del niño del cohete, etcétera, etcétera, y hacemos aquí una hermenéutica con una exégesis estúpida y ridícula para entretener directamente. Que sí, y bueno, también, pues eso, yo también advierto también, por la falta de poética falla todo al final. Y es Sí, lo que hay que darse cuenta, porque, por ejemplo, por la falta de poética, uno no se puede tomar el final, pues,
Y además el final, más que pues o a risa o sacar una interpretación simbólico-fenomenológica, como hemos dicho antes, es decir, te sale Jack Nicholson congelado. A mí eso no me dice nada, no, como no hay No, poética, como pero no el se enarbola final, una poética, no, me quedo muy frío. Sí, dime, dime. sí, pero, no, pero precisamente el final es un traveling que cabalga entre el acercamiento y luego lo descriptivo de unos cuadros insertados en una salita colindante al vestíbulo en donde se vea a la cara, no a Jan Nicholson, el personaje, a lo mejor la cara de Jan Nicholson, fechada en el año 1921 y acaba con una música de jazz, no me acuerdo. No, blues de la época, Sí, sí, de los años bueno. 20 me refiero. Sí, sí, bueno, perdona. Yo me Entonces, refería también bueno, pues al final, no, no al final solo al cuadro ese que me acabo de acordar que sí que termina así, sino precisamente una de las últimas escenas, uno de los últimos cuadros es la cara del Jack Nicholson de repente aparecía una vez o en otro intento más de este efectismo, la cara de Jack Nicholson de repente congelada y con cara de loco, ¿no? Y es que a mí eso, por ejemplo, no me dice nada porque no existe ninguna poética. Puede ser para entretener y puede ser para que uno se coma la cabeza hasta las 5 de la mañana, ¿no? Pero para más no, la verdad que no vale porque al faltar toda esa poética, falta interpretación, uno no alcanza el final, no lo abarca ni... y es que no lo abarca porque no es que no le llegue la capacidad, sino porque no, verdaderamente no hay nada. no Como hay nada. el resto del filme A eso, se ha enarbolado en el fetiche de lo fenomenológico, es precisamente lo que significa, ¿no? Pues nada, una imagen más, ¿no? Y es como uno se lo acaba tomando, es pues eso, una pena. Una película, pues eso, que muy desaprovechada. muy desaprovechada, eso es. Y además Mal también aprovechada. quería comentar, ya para terminar yo con esto, porque ya no queda mucho más que decir, precisamente esa tensión impostada que hay durante el filme en el que uno se pregunta qué va a pasar, como también está basada en el vacío fenomenológico, ¿no? En grandes salones ahí esperando, que si uno escribiendo, que si dándose paseos por la sala, que si no sé qué, pues Sí, existe una tensión o un esperar algo, pues eso, yo qué sé, ¿me entiendes? Una tensión muy sí. burda, una tensión fenomenológica y además que pasa en vacío fenomenológico porque se encuentra en salas grandes, que no se ve gran cosa en el fondo, etcétera, que es muy vacua, ¿no? Y que no expresa nada y que más aún retira tensión dramática o tensión terrorífica a todo, ¿no? O sea, al final el filme está mal de planteamiento, es eso, y es un filme muy desaprovechado, lo que tú Sí. dices.